¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, qué bueno que están en Tepantlato en vivo, programa por internet de la revista Tepantlato, difusión de la cultura, rumbo al bicentenario de la independencia y rumbo al centenario de la Revolución Mexicana. Hoy, martes 10 de noviembre, nos acompaña la licenciada Claudia Rodríguez Pérez. Ella es miembro de la Sociedad Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio, con el tema La plástica mexicana en época de la Revolución. Mis compañeros que me hacen favor de acompañarme, estar conmigo en esas pláticas de los martes es el maestro. Adelante. Buenas noches, Sergio Cárdenas Caballero, un gusto estar este día en compañía del doctor Enrique, del maestro Gino y más que nada de nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Claudia Rodríguez Pérez. Muy buenas noches a todos ustedes, maestra, muy buenas noches. Adelante, Gino. Gracias, buenas noches, servidor Gino Alejandro García Miranda, como todos los martes, para platicar de la difusión de la cultura histórica y dar la bienvenida a nuestros amigos cibernautas, listos ya para empezar. Bien. Antes de, si usted me lo permite, antes de presentarla, quisiera dar nuestros números telefónicos para que, pues, si quieren hacer una llamada, participar. Es el 55648373 y nuestro correo tepantlato@hotmail.com. Y ahora sí me va a permitir presentar a la maestra Claudia Rodríguez Pérez para que sepa el público que nos hace favor de seguirnos toda la semana, sepa de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. Es licenciada en Diseño Gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa. Es socio fundador de la Palabra de Clio, Asociación Civil de Historiadores Mexicanos, donde desempeña el cargo de titular del Comité de Relaciones Institucionales. Junto con el Departamento de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc, ha coordinado conferencias para festejar los aniversarios de las diversas colonias que conforman esta delegación. Ha trabajado como asistente de investigación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como asistente de la curadora María O'Higgins, estuvo a cargo de la documentación y registro de la obra en la exposición del ferrocarril en el arte mexicano, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Realizó la investigación de la historia de la fábrica de cigarros El Buen Tono S.A., Historia y Publicidad. Actualmente trabaja en la subdirección de documentación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como asistente licenciado Miguel Nájera. Bien, rápidamente el currículum de la maestra Claudia Rodríguez Pérez. Maestra, es un honor presentarla y cada vez que veo su currículum, yo creo que también debe estar usted los miércoles en Arte y Cultura, porque digo, está bien, está usted en Historia, pero leyendo su currículum me la quiero sustraer y llevarme el Arte y Cultura también, maestra. Pues queremos darle la palabra, maestra, darle la bienvenida y la plástica mexicana en época de revolución. Sería importantísimo conocer este tema para, pues, los que nos apasiona la plástica mexicana. No somos muy parte de eso, pero es emocionante saber de eso. Adelante, maestra, usted bienvenida. ¿Y por qué este tema en la plástica mexicana? Gracias, buenas noches. Bueno, el interés del arte mexicano viene pues por mi formación académica como diseñadora gráfica y bueno, obviamente también como historiadora. Me gusta combinar las dos carreras. Me gusta hacer investigación artística, investigación del diseño, investigación de la publicidad. Bueno, con relación a todo ello, el periodo de porfirismo revolución mexicana es interesante porque es un semillero, se hace un entramado interesante y curioso en todo esto, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A principios del siglo XX la Real Academia de San Carlos era la primera institución o la institución más importante donde se impartían las clases de artes. Ahí se impartían 5 materias, que era la de pintura, escultura, grabado, también arquitectura y la de maestro de obras. ¿En qué año, maestro, venía haciendo esa? Esto a principios del siglo XIX. Perfecto. Sí. Okay. Y vino esta línea de estudio hasta 1912.
Ahorita les voy a comentar por qué. Era el arquitecto Antonio Rivas Mercado, era el director de esta academia. Él pues era un arquitecto muy importante para el proyecto del porfiriato, del porfirismo, porque Porfirio Díaz estaba muy interesado en hacer de México un país bonito, un país europeo. Entonces los arquitectos cumplían esa función de dar la apariencia de que México era bonito, armonioso, por eso se construyeron esas grandes casas, ¿no? La colonia Roma, la colonia Condesa, todas estas construcciones que se hacen durante el porfiriato con grandes casonas estilo francés. Y bueno, pues el lineamiento de Porfirio Díaz era positivista. Él toma en su control toda la educación y obviamente la Academia de San Carlos también queda a manos de Porfirio Díaz. Con Antonio Rivas Mercado, que es un arquitecto muy importante en este periodo, se tiene el control total del desarrollo de las artes, la arquitectura. Los artistas, pintores, escultores y grabadores no tenían un reconocimiento para esta actividad positivista, no se les veía una función objetiva, ¿no? en este desarrollo de europeizar a México. Sin embargo, los arquitectos y los maestros de obra sí cumplían con ese requisito. Por eso eran reconocidos los estudios de los arquitectos y maestros de obra, sí eran reconocidos y se les daba un título. Maestro de obras, ¿a qué se refiere, maestro? Porque el maestro de obras actualmente, yo como el encargado del albañil, que es el maestro de obras, ¿vendría siendo un ingeniero? Sí, un ingeniero. Ah, bien. Exacto. Sí, maestro de obras es una persona especializada o capacitada para dar los apoyos a los arquitectos. Ah, bien. En esta realización de crear, ¿no? De crear edificios. Bueno, entonces había muchos problemas en el interior de la misma Academia de San Carlos por estas injusticias, ¿no? Que tenían todos los privilegios los arquitectos y los artistas no se les daba nada, ni siquiera se les daba un título, ¿no? Un reconocimiento a su estudio. Con la Revolución se da la pauta para que los artistas en 1911 inician una huelga. Inician una huelga en la que piden que se separen las materias, que por un lado se estudia arquitectura y por otro lado se estudian las carreras de artes. Y bueno, entonces empieza a haber una serie de problemas con Antonio Rivas Mercado, con su director. Se va a una huelga, es una huelga muy importante, y en 1912 Antonio Rivas Mercado renuncia a la dirección de la Academia de San Carlos, y en 1913 Alfredo Ramos Martínez toma la dirección de la Academia. Alfredo Ramos Martínez estuvo un tiempo estudiando en Europa, y él traía una tendencia o una línea de estudio impresionista. Y entonces, bueno, él asume la dirección de la Academia de San Carlos, y al poco tiempo, en 1913, abre la primera escuela de pintura al aire libre en Santa Anita, Iztapalapa, a la que llama Barbizon, en honor a la escuela de pintura impresionista de Barbizon, francesa, pero es muy curioso porque esto lo hace Alfredo Ramos Martínez en 1913, y la escuela impresionista, la escuela de Barbizon, funcionaba en Francia de 1830 a 1870. Entonces imagínense, hay 80 y tantos años de diferencia. Entonces es curioso esto, que siendo Santa Anita, la escuela de pintura al aire libre de Santa Anita, un boom para los estudiantes de pintura mexicanos, en Europa pues ya llevan 80 y tantos años que ya quedó relegada esa actividad. Pero esto pasa porque en la Academia de San Carlos se daban clases de arte europeo, pero arte clásico europeo. Entonces era la línea que venían estudiando los alumnos mexicanos, ¿no? El clásico europeo. Porque bueno, en Europa ya se habían dado vanguardias importantes, movimientos importantes como el cubismo, el impresionismo, el postimpresionismo, y en 1913, que Alfredo Ramos Martínez abre la escuela de impresionistas, en Europa ya estaba el movimiento futurista. Precisamente en 1913 es cuando Luigi Russolo hace un manifiesto a los ruidos, ¿no? El arte de los ruidos, el manifiesto futurista.
Entonces hay un atraso muy fuerte en cuanto al desarrollo del arte. A pesar de que los maestros que impartían las cátedras eran europeos, eran maestros franceses, italianos y españoles principalmente, pero bueno, pues eran de la escuela clásica. Sí. Bueno, entonces en 1913 Alfredo Ramos Martínez abre la EPAL de Santa Anita, pero todo este movimiento revolucionario, todos los problemas que había en el país, hace que la escuela de Santa Anita cierra al poco tiempo. Y en 1915 Venustiano Carranza hace el mandato de cerrar varias escuelas, dentro de ellas está la Academia de San Carlos. Sí, para 1920, bueno, pero en este periodo el desarrollo del doctor Atl fue muy importante. Por ejemplo, en 1906 impulsa una revista porque él está interesado en desarrollar el arte mexicano. En 1910, con los festejos del centenario, Porfirio Díaz organiza una exposición de arte español, para la cual se construye un edificio exprofeso para la exposición española. Y bueno, los estudiantes, los pintores mexicanos, organizados por el doctor Atl precisamente, ellos hacen una exposición de arte mexicano en las instalaciones de la Academia de San Carlos, ¿no? Entonces el doctor Atl es un personaje muy importante en este periodo. Y bueno, esto en 1910. En 1913 se abre Santa Anita, la EPAL de Santa Anita. En 1915 se cierra la Academia de San Carlos. En 1920, cuando asume la presidencia Álvaro Obregón, bueno, pues viene con él todo el proyecto cultural de José Vasconcelos. Y entonces, bueno, se reabren las escuelas, se hace una labor importante de aculturamiento del país. Y con este proyecto de Vasconcelos se abre nuevamente el proyecto de las escuelas de pintura al aire libre. Entonces, en 1920 se abre la Escuela de Pintura al Aire Libre en Chimalistac, donde toman los alumnos clases o donde se crean obras al estilo impresionista, que es la tendencia que iba, la línea que seguía Alfredo Ramos Martínez. Pero al año siguiente, en 1921, la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac se traslada a Coyoacán. Y en Coyoacán los alumnos trabajan paisaje, ya es cuando el maguey, el nopal, trabajan modelos indígenas, que es la tendencia que estudian en Coyoacán. Y en 1924 se trasladan de Coyoacán a Churubusco. Y entonces en Churubusco los alumnos son gente pues de clase más acomodada, son alumnos con más dinero, y se trabaja principalmente el paisaje y el retrato. Y la población estudiantil en Churubusco es mayormente femenina, ¿no? Son más mujeres las que van a estudiar a la escuela de Churubusco. Paralelo a este desarrollo de las escuelas de pintura al aire libre, se van abriendo otras escuelas. Guadalupe Hidalgo, en la villa de Guadalupe, este proyecto de las escuelas de pintura al aire libre va creciendo en el interior de la República. Por ejemplo, en Taxco se abre también una escuela de pintura al aire libre, o en San Ángel. Y entonces, bueno, esta labor va creciendo, y el trabajo en esas escuelas es interesante porque es una especie de modo de vida. Los artistas no nada más van a estudiar pintura y regresan a su vida normal, ¿no? Los artistas pueden vivir en la escuela, los papeles, las pinturas, los lienzos, todo esto es dado por el Estado. El Estado da los materiales necesarios para pintar, y entonces ellos se dedican a hacer una labor creativa todo el tiempo. Ahí viven, ahí comen, porque también tienen una pensión alimenticia. Y bueno, ellos se hacen un modo de vida, ¿no? El arte es su modo de vida, no es de que van a la escuela y regreso a mis actividades, ¿no? Ellos, la creación artística es su modo de vida. Después toda esta producción de las escuelas de pintura al aire libre se va a Europa, donde tienen mucho éxito la producción, porque hay alumnos de diferentes edades, pero hay muchos niños. Muchos niños se van a estudiar a las escuelas de pintura al aire libre. Y bueno, en Europa tienen mucho éxito.
Sin embargo, hay artistas que no están de acuerdo con esa producción de la CEPAL, ¿no? Por ejemplo, Siqueiros decía que eran pinturas como si le hubieran atado un pincel a la cola de un burro y hubieran creado algo, ¿no? Así. Había cosas a favor, cosas en contra de la producción de la CEPAL. Por ejemplo, Diego Rivera las defendía. Carlos Mérida tampoco estaba de acuerdo con este proyecto de la CEPAL. Pero bueno, ese es una rama por la que se va el arte mexicano en ese tiempo. En 1927 se crean, siguiendo esta línea de las escuelas de pintura al aire libre, 2 centros populares de pintura. Cambian su nombre porque se van a lugares ya más céntricos, más urbanizados. Se van a Nonoalco y a San Antonio Abad. Entonces los centros populares de pintura están rodeados de un ambiente fabril, ¿no? De fábricas, de textiles, de ferrocarriles, y la producción que se hace en los centros populares de pintura es completamente diferente. Sin embargo, se van por esa misma línea de estudio. Adelante. Sí. Vamos a ir a una pausa, maestra, y enseguida regresamos, ¿le parece? Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes que ir de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bien, estamos entrevistando a la licenciada Claudia Rodríguez Pérez, ella es miembro de la Sociedad Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio, con el tema La plástica mexicana en época de la Revolución. Y quisiera también darle la bienvenida a esta mesa, pues a toda la gente que nos está viendo, que quisiera que se presentara el maestro, que muy pronto él con otros compañeros coordinarán esta mesa de los historiadores de rumbo al centenario y bicentenario de la Revolución y al bicentenario. Maestro, muy buenas noches, muchas gracias otra vez por la invitación, que uno se siente en casa aquí, y pues también muchas gracias a los cibernautas que nos favorecen con su audiencia. Muchas gracias, maestro. Perdón, maestro, ahora sí, lo que sigue usted. Bueno, estábamos en la producción de los centros populares de pintura, que siguieron esta misma línea de las escuelas, ¿no? Paralela a toda esta actividad de escuelas de pintura al aire libre, pues se crea el movimiento muralista, que consiste en darle los muros de los edificios gubernamentales a todos los artistas para que se expresen y a través de esta producción puedan dar un mensaje al pueblo mexicano, porque México venía de un largo periodo revolucionario, había mucho analfabetismo, y entonces Vasconcelos decía, bueno, para sacar adelante al país lo que hay que hacer es educarlo, hay que educar al pueblo, y ¿cómo lo vamos a educar? Bueno, pues una parte importante fue el desarrollo del arte. Entonces el muralismo juega un papel muy importante en este periodo, se les dan los muros y tocan temas históricos. Por ejemplo, el mural de las 3 revoluciones de Diego Rivera en Palacio Nacional, ¿no? Que es así como que de los más famosos y emblemáticos, ¿no? Están los murales de San Ildefonso, de la escuela preparatoria de San Ildefonso, donde pues desarrollan diversos temas, ¿no? De prehispánico. Está la creación en el anfiteatro Simón Bolívar, está la primer mural de Diego Rivera. Exacto. Bellísimo, maestro. El primer mural ahí lo de Diego tenemos. Rivera. A ver si nos hace favor, Jero, traernos en un espacio para que lo pongamos, que vean la creación de Diego Rivera. Es bellísimo, ahorita se lo enseñamos a la gente para que tenga una idea del muralazo, maestro. Sí, adelante, maestro, perdón. El mural de la creación es el primer mural del movimiento, bueno, el primer mural el oficial, ¿no? Del movimiento muralista, lo pinta Diego Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar.
en la Escuela Nacional Preparatoria, es un tema clásico, es un tema clásico, pues él había estudiado 10 años en Europa. De hecho, Vasconcelos le habla a Diego Rivera que venga a México, que regrese, y para que se integre en este proyecto cultural. Y pues Diego Rivera, después de 10 años de estar en Europa, pues toca un tema europeo, ¿no? Con un estilo europeo. Y ya cuando va viendo la labor de todos los que se quedaron estudiando en San Carlos, en la CEPAL, todo eso, bueno, empieza a tomar al indígena, al nopal, todas estas, que luego se van a volver famosos por Diego Rivera precisamente. Pero el mural de la creación sí tiene un tema muy clásico, ¿no? Así muy, muy europeo. Sí, sí, es extraordinario, maestra, ese es extraordinario ese... Ah, ya, perfecto. Ya lo vieron. ¿Ya tiene el mural ahí, Jero? Es que está extraordinario. Sí, vale la pena. No, esa no es la creación. No, esa no es la creación. No, ese no es. Lo tengo yo ahí en una entrega, en las entregas que hacemos ahí, a ver si nos las puede traer, maestro, donde estamos con todos togados, el más grande, el otro, más arriba. Arriba. Ese mero, es que ese está bellísimo, maestro, es que ahí entregamos el día 3 de diciembre, entregamos ahí próximamente a los doctores en Derecho, y les entregamos birrete, museta, y la medalla de doctor ahí, en ese lugar. Nada más. Ahí lo hacemos vivimos ahí cada 15 años, Sergio. Hay 15 años más. Si me permiten, nada más vean qué belleza más. Mírenos, qué belleza. Ese sí es el mural de la creación de Diego Rivera. Es hermoso, Y nada más. Si lo subimos ahí está. Nosotros sacamos en una revista de Tepanclato, viene explicado todo, cada parte de lo que es aquí, lo que representan. Y lo pueden conseguir en la revista ahí, los que les interese, ahí está en la actualidad la revista, y viene lo que es la pintura en sí. Gracias, Jero. Bueno, pues ahí está, sabes que es algo que no podemos dejar pasar estas bellezas. Hablando, ahí está, para que vean que sabemos de qué hablamos, maestra. Adelante, maestra. Paralelo al desarrollo del muralismo, se da también el movimiento estridentista. Manuel Maplesarse lanza un primer manifiesto, el que llama Actual número 1, con el que se queja de toda esa tradición clásica, ¿no? De todas esas formas que se han venido enfocando el arte, de pintura, escultura, literatura. Él es poeta. El movimiento estridentista inicia como un movimiento literario, pero inmediatamente se adhieren a él pintores, porque sufren del mismo mal, ¿no? Entonces se ven identificados, se unen a Manuel Maplesarse. Sobre todo, Manuel Maplesarse tenía amigos, ¿no? En diferentes medios. Conoció a Silvestre Revueltas, Fermín Revueltas. Entonces, Fermín Revueltas, ahí en San Ildefonso también hay pinturas del maestro Fermín Revueltas, que murió muy joven. Exacto. El maestro Fermín, son unas pinturas extraordinarias ahí también en San Ildefonso. Fermín Revueltas, ¿no? Y bueno, pues también hay música estridentista, ¿no? Hay pintura, hay desde literatura, todas las artes. Creo que también por ahí hay, exacto, está Tina Modotti, Edward Weston también, sí, también hay fotógrafos. ¿Que se pusieron ahí fotografías? Sí, hay fotografías, de hecho en el movimiento estridentista, en el libro vienen unas fotografías de Tina Modotti donde están unos cables eléctricos que son súper famosas, ¿no? Exacto. Y pinturas del Café de Nadie y cosas muy, muy interesantes. Lo que pasa es de que el tema principal del estridentismo es hablar de la actualidad, de lo que está pasando en ese momento. Ya no son los grandes clásicos italianos, ¿no? Griegos, romanos, ¿no? Es hablar de la tecnología, de los ruidos, hablar de las fábricas, de los barcos, ¿no? Enormes, de los aviones, de todo lo que en ese momento, pues, recordemos que es un periodo muy importante para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Entonces el estridentismo toma todos estos temas y los trabaja.
Por eso es esta cuestión de los cables, ¿no? Sí. Y grabadores también hay uno muy famoso y una historia muy interesante, ¿no? De Jean Charlotte y todo eso. Ah, Jean Charlotte, sí, que lo mencionas en tu libro, que es fantástico, ¿no? Lo de el Via Crucis. El Via Crucis de Charlotte, precisamente en 1921 también. Es que tal parece que todo sucede en 21, ¿verdad? Sí. Bueno, es que realmente maestro, porque estaba todo muerto, ¿no? Sí, quien lo rescata es Vasconcelos y le da el impulso, porque estaba todo como dormido. Por eso yo creo que es tan importante. 1921 entonces. Adelante, maestra, por favor. En 21 llega el francés Jean Charlotte con su Via Crucis, grabado en madera. Este trabajo es muy interesante porque cada tablilla del Via Crucis es de una técnica diferente. Todas son grabadas en madera, pero son con recursos distintos. Diferentes técnicas de hacer grabado en madera. Entonces los pintores mexicanos lo ven y se apasionan por la técnica y la toman como propia y entonces empiezan a experimentar. Hay una cuestión que en México no consiguen las tablas así como en rodajitas, ¿no? Madera de pie. Encontraban madera al hilo. Y entonces la solución que se le da al trabajo con la gubia en una madera de pie, madera de pie así como en rodajitas, es muy fiel y al hilo se truena. Debes de tener mucho cuidado o mucha destreza con el trabajo de las gubias, porque a la hora de estar cortando la madera, se levantan, se botan los pedazos de madera. Entonces los mexicanos tenían esa madera para trabajarla, y entonces en vez de que ya me equivoqué y voy a hacer otra, tomaban todos estos detalles, todos estos defectos de la madera, y los explotaban para hacer producciones muy interesantes. Por eso el grabado en madera en ese momento también es muy importante. Siendo que era tradicional la silografía, la sincografía, se venía trabajando desde el siglo XIX porque era un medio de reproducción masivo. Entonces era común, y no tanto el grabado en madera, ¿no? que lo retoman. La silografía la utilizan para hacer publicidad, para hacer tirajes masivos, y grabado en madera también se presta para lo mismo, pero no tan grandes, no resiste tanto la madera como una placa de metal. Entonces, sí, precisamente Jean Charlotte, que viene con este movimiento del grabado en madera, que lo retoman los alumnos de las escuelas de pintura al aire libre y lo explotan. Y este mismo recurso lo utilizan los estridentistas, que de hecho son los mismos. Gran parte de los artistas estridentistas, de los artistas plásticos, fueron alumnos de las escuelas de pintura al aire libre, fueron alumnos de San Carlos. Después se vuelven ellos maestros o directores de las otras escuelas de pintura al aire libre que se van abriendo, ¿no? Poco a poco. Entonces es muy curioso porque, bueno, siendo ellos los mismos personajes, resulta que el movimiento estridentista se enriquece con esta actividad de grabado en madera. Y gran parte de la producción estridentista es resultado de esta técnica, ¿no? Entra Leopoldo Méndez, también participa ahí. El movimiento estridentista, bueno, crece en la Ciudad de México, nace en la Ciudad de México, pero se tiene que trasladar a Jalapa, porque a Manuel Maples Arce, que era el impulsor del estridentismo, le dan un puesto en el gobierno de Heriberto Jara. Y entonces, bueno, el estridentismo se traslada a Jalapa. Fermín Revueltas no se va a Jalapa, él participa en la primer parte del estridentismo, la parte que está aquí en México, y él colabora en una revista que se llama Irradiador, de la que salen solo 3 números, pero es una revista muy interesante. En ella encuentran un caligrama de Diego Rivera. Entonces también vemos que Diego Rivera participa en el movimiento estridentista, ¿no? Fermín Revueltas no se va a Jalapa, él se queda en la Ciudad de México y se dedica a hacer esta interesante obra de vitrales. Se dedica a hacer vitrales. Bueno, Fermín Revueltas ya estaba casado, tenía familia, no le es tan fácil moverse como a los otros. Él se queda en la Ciudad de México buscando otra línea artística, y bueno, todos los otros se van a Jalapa, ¿no? Como Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, Germán Lizalzubide. Y en Jalapa desarrollan una revista que se llama Horizonte. Y es muy interesante porque Horizonte es creada para todo tipo de público, ¿no? Horizonte es muy curioso porque trae ensayos interesantes, historias de Sacco y Vanzetti,
o hasta cómo sembrar la semilla, ¿no?, en la tierra. Sí, es muy interesante esa revista, sí. Y bueno, pues vienen grabados, vienen poemas, vienen cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces sí, es la ¿Y revista. quiénes son los que hacen esa revista? Los mismos ¿Puros pintores? estridentistas, no. Está Germanis Arzubide, que es escritor, Manuel Maplesarce, exacto. Germanis Arzubide, Manuel Maplesarce, Arqueles Vela. Julián Bello. Exacto, y está Leopoldo Méndez, Alba de la Canal. Este grupo de estridentistas son los que se van a Jalapa a crear la revista Horizonte. Maestro, a ver, usted con su experiencia, antes de irnos a una pausa, me hago la pregunta. Yo estoy viendo que casi todos resultamos en hacer una revista. Sí. Es una expresión de todos. O sea, todos aquellos que amamos y queremos algo de la cultura jurídica, la cultura historia, o sea, como que los locos nos juntamos y queremos hacer una expresión para que lo conozcan. Yo creo que, y sea el siglo que sea, Gino, me refiero, hemos visto aquí las revistas de chamacos de la preparatoria, es un modo de expresión. ¿Qué nos puede decir, maestro, de esa, no sé si llamarla locura, esa expresión? No sé, nos dice ahorita, vamos a una pausa, maestro. Claro que sí, y nos dice, porque yo estoy viendo que pues andamos todos en lo mismo. Sí. Adelante, maestro. Ahorita que regresemos, adelante, Jerópar. Regresemos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Dice, muchas gracias. Estamos entrevistando a la licenciada Claudia Rodríguez Pérez. Ella es miembro de la Sociedad Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio, la plástica mexicana en la época de la Revolución. Adelante, maestro, por favor. Pues sí, es lo que estamos platicando, ¿no? Yo creo que el conocimiento tiene que, una vez que se adquiere, hay que divulgarlo, si no, no sirve de nada. Y en ese tiempo, como lo vimos en sesiones anteriores, hay una ansia de saber y una ansia de divulgar porque es necesario. Se necesita saber, como dice Claudia, sembrar algo, pero también necesitamos conocer quién fue Edgar Allan Poe. Entonces, se junta todo ese movimiento. Además, una cosa que mencionaba Claudia, que a mí se me hace fantástico de lo del grabado, es que para hacer un grabado lo único que se necesita es una placa de madera. Y en esos momentos de carestía, de falta de recursos, el grabador agarraba un pedacito de madera y decía, ahí está, para empezar una revista. Ahí están las ilustraciones. Y curiosamente, esas ilustraciones que se hicieron, de ahí nacieron de los libros más bellos hechos en México en el siglo XX. Que platicamos. Sí hay, por ejemplo, de los estridentistas está el de Urbe, de Maplesarce. Yo creo que hay 4 o 5 tomos que existen actualmente. Son libros que hicieron con una escasez de recursos, el papel era muy malo, pero son libros bellísimos. Y aparte las figuras vienen impregnadas de lo que es el dadaísmo, el futurismo. Parecen libros con todas las tendencias europeas, pero el carácter mexicano es inconfundible. No, esos libros son una maravilla. Y muchos los editó la editorial Horizonte de Jalapa y muchos editorial Cultura, de la que también platicamos. Por eso se fueron allá a Jalapa, ese grupo. Ajá, Ahí por el Sí, apoyo. ahí salió la revista La Vanguardia también de Jalapa, creo. Y bueno, después el 3030 y demás publicaciones preciosas. Que sí, esos libros son una maravilla. Maestra, a mí no me ha quedado claro, discúlpeme, pero dicen que no hay preguntas tontos, hay tontos que no preguntan. Sí, digo, más vale aclarar. El intritanismo, ¿cómo le llama usted? El Estridentismo. Ajá. Eso, maestro, ¿a qué se refiere? ¿Qué es en sí? Digamos, dijo el maestro, es una expresión, pero ¿quiénes eran los que hacían esa expresión? ¿Los mismos pintores, escultores, o quiénes eran? ¿Los el que, perdón? estridentismo, Sí. bueno, el estridentismo surge con este primer manifiesto de actual número 1 que lanza Manuel Maplesarce. Él es el que encabeza el movimiento estridentista.
y a su primer manifiesto le llamó Actual número 1 porque en un inicio su idea era crear un movimiento al que le iba a llamar algo relacionado con actualidad, por eso se llama Actual número 1, algo referente a la actualidad, a lo contemporáneo, que es esto, las fábricas, los aviones, los barcos, toda la tecnología que en ese momento se está dando. Ellos se nombran estridentistas. Germán Izarzubide en Puebla conoce los textos de Manuel Maples Arce, le llegan a él y se interesa muchísimo, y él crea el segundo manifiesto estridentista, también revelándose, ¿no?, a toda esta cultura, a esta tradición poblana, esas sociedades cerradas, ¿no? Pues estamos hablando en el porfiriato, saliendo del porfiriato, saliendo de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces hay una gran tradición y ellos quieren romper con toda esa tradición, ¿no? Quieren retomarlo del momento. Entonces se llama estridentismo, tomando toda esa estridencia, ¿no?, todo ese ruido. De sus grandes maestros pues están los futuristas, está Luigi Russolo, está Marinetti, y se enfocan a toda esta idea del movimiento. Y bueno, ellos sueñan con fundar o con crear en Jalapa Estridentópolis, ¿no? Ellos quieren convertir a Jalapa Estridentópolis, la ciudad del estridentismo, ¿no? La ciudad del momento, de la vanguardia, del ruido. Y Jalapa es una ciudad muy importante a nivel cultural, ¿no? A la fecha. A la fecha Jalapa tiene manifestaciones muy interesantes en cultura. Entonces ellos, su gran sueño es hacer de Jalapa Estridentópolis, ¿no? Y sí, ellos mismos se nombran los estridentistas. Y este movimiento va creciendo, se adhieren a ellos personajes importantes. Sí. Jorge Luis Borges también escribe para los estridentistas, tiene comunicación. ¿Jorge Luis o José Luis Borges? Digo, para hacer una aclaración allá, ¿no? Como no es política, dijo Jorge Luis. Sí, ¿no? Pero, sí, perdón, adelante. Ellos, bueno, tienen comunicación con los poetas del momento. Sí. Los mismos manifiestos estridentistas hablan de lo que está pasando en Europa, ¿no? De todos esos sismos. Claro. Que no llegaron en su tiempo a México, porque ya les comentaba que Barbizón en 1913, pues eso ya fue en 1830, 1870, ¿no? Y estábamos trabajando impresionismo en 1913, entonces imagínense todo lo que tenían que correr los artistas mexicanos para ponerse a la par, ¿no? Sí. Era muchísimo futurismo, cubismo, impresionismo, postimpresionismo, habían muchos sismos de por medio en toda esa producción. Entonces, así es el movimiento estridentista que es muy importante en ese momento. Bien. Gino. Hay una inquietud que tengo, se me imagina así como el hijo desobediente, el rebelde, que no lo quiere en ninguna parte, pero que para mí también tiene una función muy interesante, que es la caricatura. Porque expresa con mucha sencillez un mensaje, una escena histórica, un acontecimiento, y ha habido muchos caricaturistas de mucha presencia. Claro. También para efectos de la Revolución Mexicana creo que tuvo presencia ahí, más a finales del porfiriato, ¿no? Sí, sí. Que caricaturizaban mucho la forma de ser ya de los últimos tiempos de don Porfirio. Bueno, desde Benito Juárez, desde esas épocas se usaba, acaban de pasar en la Cámara de Senadores la historia de la caricatura. Así es. Y qué bárbaros, ¿no? Cómo dibujaban a Juárez, cómo dibujaban a todos sus... Santana. Dice uno, pero no sé, aquí ustedes nos pueden decir cómo una figura, una caricatura, puede representar tantas cosas. Sí. Yo no entiendo cómo esta gente nace con ese don. Y que es tardía una aceptación cuando viene a veces tanto conservadurismo o a veces con estos movimientos muy identificados, sí. Y el caricaturista me lo dejan por ahí como sí. ¿No? Que se imagina, pero no sé qué tan cierto sea, es una inquietud, ¿no? Sí, la caricatura juega un papel muy importante en este periodo, porque es una forma inmediata de protestar, ¿no? Sí, es así rápido, de quejarse y de quejarse fuerte, sí, de una manera directa y dura, ¿no? O sea, sí, de esas que pegan fuerte. ¿Por qué no decirlo? Exacto. Sí. Entonces sí. Más la exageración de la escena, ¿no? O su realidad, ¿no? ¿Sí? Su realidad, que yo veo cada caricatura, maestro, que dice uno, qué bárbaro. Sí, es exacto lo que uno quisiera decir. El pueblo, decirlo de ese personaje, y que no sabe cómo decirlo. Bueno, sí, sabríamos cómo decirlo,
pero como esta persona nos hace reír y nos hace gozar, en lugar de mentar la madre a alguien así, se la decimos en una caricatura y te hace reír. 1000 palabras, todo Sí, en una sola imagen. Sí, claro, es extraordinario. Y que debería considerarse, ¿no? Parte del más. Sí, claro. Que además lo hacen con una rapidez inusitada. Sí, es extraordinario. Y ¿Qué de eso, mucho maestra? conocimiento del contexto histórico, ¿no? Eso Claro. es fundamental. Para hacer una buena caricatura necesitas saber qué onda, qué está pasando en ese momento. Eso se utilizaba sobre todo en volantes, porque no todos tenían acceso a las publicaciones, ¿no? A los periódicos, o a los libros, o a las revistas. Entonces se utilizaban en volantes que circulaban, así se las iban pasando. Entonces por eso se recurre a la sincografía, a los diferentes tipos de grabado en madera, grabado en metal, y eran comunicación directa y fácil, ¿no? Se iban rolando los volantitos, ¿no? Para dar las noticias. Efectivamente los estudiantes de San Carlos hicieron muchos volantes, muchos papeles, mucha caricatura de protesta. Los mismos periódicos registran caricaturas, pero son los menos, ¿no? Porque sobre todo en el Porfiriato, que estaba controlada toda la prensa. Sin embargo, por ejemplo, en el periódico El Imparcial, que es 100% de Porfirio Díaz, controlado de Porfirio Díaz, Ernesto Bushibet, el dueño de la cigarrera El Buen Tono, hace caricaturas para vender los productos, ¿no? Para vender sus cigarros. Y son historietas muy, muy curiosas, y ahorita las lees y te parecen absurdas, pero en ese momento fueron toda una sensación, ¿no? Que reflejaban cómo querían llegar las personas a su público consumidor, ¿no? Cómo los querían convencer para consumir los productos. Podría obligar tolerancia, porque participó mucho en estas festividades de la independencia, ¿no? En 1910. Sí, fue muy importante. Sí, daba mucho dinero, exacto. Entonces, ¿qué eran las del catalán Eusebi Planas, no? Esas caricaturas son algunas de ellas. Algunas de ellas. Era un grabador mexicano, pero no me acuerdo ahorita su nombre. A ver si me acuerdo un ratito. Pero sí era un grabador ¿Posadas mexicano. dónde quedaría mejor? Posadas entra en este periodo de la caricatura, en 1900. José Guadalupe Posada fallece en 1913. Y casi vino a rescatarlo Jean Charlot con Leopoldo Méndez en 21. Cuando llega Charlot, se hace muy amigo de Leopoldo Méndez y ellos retoman, ellos valoran todo ese trabajo de José Guadalupe Posada, pero pues él ya había muerto, él fallece en 13. José Guadalupe Posada sí estaba enterado porque le contaban de alguna manera las noticias, ¿no? El descarrilamiento del ferrocarril en Veracruz, pues él no estaba ahí, pero le contaban y entonces hacía su grabado, ¿no? De los descabezados y los muertos y todo esto. Entonces era comunicación, eran noticias del momento, ¿no? Noticias y que él las imaginaba, ¿no? Cómo habían estado todas esas. Yo imagino que había indignación de los nacionales porque hubo mucha preferencia de Porfirio Díaz en esas festividades a los extranjeros para las exposiciones, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces, para reflejar ahí esa inconformidad, pues el recurso inmediato creo que era la caricatura. La caricatura, sí se hizo mucha caricatura, pues desde el siglo XIX, ¿no? Finales del XIX principalmente, desde ¿no? el 47, yo creo que con Santana. Sí, con Santana, sí, pero pégale duro. Sergio, para irnos a una pausa. De hecho, la maestra muy certeramente nos dio una narrativa sobre las expresiones artísticas, principalmente en la Academia de San Carlos, y nos manifiesta la importancia que tuvo en este caso el 21 con el empuje de Vasconcelos y todo eso. Al cierre de la Academia de San Carlos, que en el 15, por medio de Venustiano Carranza, del 15 al 21, ¿cómo se ven estas manifestaciones culturales, estas artes? ¿Qué es lo que sucede en ese periodo, maestra? En cuanto a nivel académico no hay desarrollo, sin embargo la producción artística sigue. La función del doctor Atl es importante. Se toman estos panfletos, estos volantes que de difusión inmediata. Hay producción interesante. Maestra, vamos a una pausa para que nos siga hablando de esto, y quiero ver lo de algo del doctoral, que yo creo que vale la pena retomar. Adelante, por favor. Regresemos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia.
Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes que ir de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Maestro, perdón, estamos al aire, estamos hablando con la maestra Claudia Rodríguez en la plástica mexicana, el tema en la época de la Revolución. Y entonces había periódicos, maestro, libres, no que el gobierno los usara, y a ver si nos podía hablar rápidamente del periodismo, el periódico más, el doctoral, y que nos dijera qué es el impresionismo, maestro, porque usted empezó la plática hablando de la corriente impresionista. Entonces, para que todos lo sepamos, ¿no? Es bueno siempre saber. Adelante. Okay. Bueno, el impresionismo surge es un movimiento de reacción al arte clásico. Estaba el romanticismo, esos paisajes y temas oscuros, tristes, ¿no? Dramáticos, así de sentimientos extremos. El impresionismo es un movimiento que surge en contraposición al romanticismo y que habla de la luz, de la vida, del color. Habla de exteriores vivos, ¿no? Románticos hay exteriores, pero oscuros, con tormentas, con decadencia o interiores. Y el impresionismo es un movimiento fresco, que trae colores, trae una gama de colores amplia e impresionante. Se retoman, es como que volver a la vida, ¿no? Retomar lo bonito de la vida. Eso es lo que quiere hacer el impresionismo. Manifestarse así con todos los sentimientos, pero sentimientos hacia la vida, no hacia la muerte, hacia la tristeza, la decadencia, ¿no? Por eso es muy importante el impresionismo, que pasa más o menos lo mismo en México, ¿no? De salir de ese arte académico al arte del jardín, ¿no? De estos paisajes hermosos. Maestro, ¿y el periodismo cómo podemos contemplar en esa época? ¿En libertad? ¿Habrá de libertad? En 1910 estaba el periódico que nos dice Claudia, que era el porfirista y el oficialista. Y había otro periódico que se llamaba El País. Ese periódico le pegaba mucho a Porfirio Díaz, pero era un periódico conservador y católico. Entonces, no se ha hablado mucho de ese periódico, pero era bastante fuerte y fue después el que les comentaba que Madero lo mandó cerrar y le dijo a su director: o te exilias o te quedas en la cárcel. Ese medio era más o menos fuerte, pero había los volantes que circulaban por todos lados. Había, por ejemplo, fechas posteriores se pegaban en los papeles, y hay una anécdota muy curiosa de Luis Obregón. Le pagaba gente para que cuando llegaran los papeles y los pegaban con engrudo, los quitaran antes de que se secara, arriesgándose a que les tocara una bala, y llegaba el otro y le pegaba. Entonces él hizo una colección preciosa de esos tipos de papeles, que creo que es de las pocas que quedan, Si había esos papeles son una maravilla. Y así la gente era como se entraba, pasaba en un post, en una esquina, y veía ahí, la proclama, el corrido. Pues yo creo que vendría siendo lo mismo, maestro, porque en la actualidad los medios de difusión no nos dicen realmente lo que pasa, y tenemos que seguir, por eso le digo una revista, sí, porque no nos queda otra cosa, o el panfleto, para dar a conocer lo que nos queda. Lo que ahora hacen los muchachos, a ver qué está pasando, pues me meto al Twitter o me meto al Facebook. Sí, entonces son medios alternativos, sí, pero el espíritu es el mismo. Claro. En realidad cambia la tecnología, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Y bueno, pues también estaba el periódico Regeneración, que se publicaba en Estados Unidos, que era totalmente de protesta, ¿no? Pero eso era de mexicanos. Los Flores Magón editaban. Era de los... Regeneración. Pues sí, claro. Entonces, también ese fue y estaba vigente en 1910, ¿no? Maestro, el doctor Atl. El doctor Atl, bueno, este es un personaje muy interesante en la historia del arte mexicano, porque impulsó, es un visionario, ¿no? Él apoya la creación artística mexicana, se da cuenta de lo que está pasando en la academia, todo este atraso cultural que se tiene, y entonces él se dedica a apostarle
a los jóvenes creadores, ¿no? Y crea una revista interesante en 1906, Savia Moderna, con la que difunde esa labor de los artistas mexicanos. Por ejemplo, en 1910 está un periódico que es un semanario, El Mundo Ilustrado, donde también se publican obras de artistas mexicanos, pero pues está Saturnino Herrán, está Germán Gedovius, que son mexicanos, son egresados de la Escuela de San Carlos, pero tienen esta tradición europea, esta tradición clásica, y como medio de publicación, medio de difusión del nuevo arte mexicano, es el Dr. Atl, ¿no? Con su revista Savia Moderna. Y tiene una persona que está junto a él, está Nahui Olin, que también, no sé si nos puedes platicar algo, que es una persona sobresaliente y fantástica en la historia cultural de México, ¿no? Pues fue musa por excelencia de varios artistas del momento, ¿no? Tenía unos ojos bellísimos. Sí, decían que era Nahui Olin, Carmen Romero, decían que era la mujer más hermosa que vivía en el mundo en ese entonces. En México. En México, sí, hija de un general porfirista que se dedicaba al armamento, se casa con un pintor que a la mera hora, el pintor creo que... Manuel Rodríguez Lozano, sí, que no era homosexual. Y esta mujer acaba viviendo con el doctor Atl y vivían en el convento de la Merced. Y se dedicó a pintar, tiene algunas pinturas, escribió poesía. Es una de esas personas muy especiales de ese tiempo que se cumplen, sí. Y es que el convento de la Merced también fue sede de una importante escuela, la Escuela de Pintura, Escultura y Talla Directa. También dentro de esta línea de las escuelas de pintura al aire libre, de los centros populares de pintura, en la Merced se abre esa escuela de escultura y talla directa. Antes de irnos, yo tenía aquí apuntado, ¿a qué se refiere cuando son pinturas al aire libre? Son, para que todos lo comprendamos, ¿no se reunían y pintaban o así se les llamaba? No, se reunían en los parques, en los como jardines. Como en la actualidad sigue habiendo. Ajá, exacto. Por ejemplo, un buen ejemplo de la tradición de las escuelas de pintura al aire libre es lo que se hace ahorita ay, se me olvidaba. Pues tenemos en la Estancia de la Ribera, tenemos aquí el antiguo y siguen ahí, pero yo pensé, entonces eso viene siendo de la tradición de ese entonces. Que no se necesitaba una escuela, sino ahí se hacía. Y que por cierto, yo me acuerdo de Álvaro Obregón, que antes se llamaba Avenida Jalisco, ahí fue donde empezó a plazarse, aquí en unas cuantas calles, así es. El movimiento estudiantista, aquí nació en la colonia Roma. En la Roma. ¿Ah, sí? Sí, en la Avenida Jalisco, que ahora es Álvaro Obregón. Ah, esa era la Avenida Jalisco, era la Avenida porque Jalisco. yo la conocí en Tacubaya. Bueno, ese era, y luego se llamó otra, pero como nació o vivió ahí, le cambiaron el nombre a las calles. Ya ve que nuestras calles, Sí. pobres de nuestras calles. Bueno, esa era más Lo que pasa es que las aulas en San Carlos, ahorita lo pueden ver ahí en la Academia de San Carlos, son aulas oscuras, tienen poca iluminación, los salones de dibujo. Está al centro la tarima, alrededor las mesas, los respiradores para dibujar, pero son oscuros, tienen poca iluminación, y era donde se trabajaba. Y con la CEPAL, te vas a trabajar al jardín, ¿no? Te vas a pintar afuera de la academia. Pues escuela de pintura. Santanita, maestro Chimalista. Santanita se refiere a Santanita, el que está acá adelantito. Sí, ahí en Iztapalapa. ¿Y donde está el metro Santanita. Metro Santanita. Era al aire libre, era un jardín, era un espacio abierto. Está el canal de Santanita, porque eso pintaban. Claro. Pues ahorita ya no existe. Sí, era el paseo, el famoso paseo de la Villa y de Iztacalco y todo eso. Chimalistac, pues ahorita la zona residencial, ¿no? De Chimalistac, que todavía es con jardines, es arbolada. ¿Dónde es eso? En San Ángel. Y había otro en la Villa, ¿no? En la Villa, ahí en el director de la Villa era Fermín Revueltas. Esa se abrió después. Las grandes clásicas son Santanita, Chimalistac, Coyoacán y Churubusco. Sí. Y después de esas se abrieron todas las otras que están esa que la estación de trenes. Siento que se tiene mucha presencia hoy en día, porque siguen enseñando allí, ¿no? Siguen pintando. Yo le digo una cosa, Mesa. Estoy convencido, maestro, y aquí está otros amigos historiadores igual que ustedes. Estoy convencido que ustedes, discúlpenme por lo que les voy a decir, pero le deben ustedes, los historiadores le deben al pueblo de México más cultura, se la deben.
Yo por eso los exhorto, maestro, que vengan y hacer más temprano. Se da en el libro. El conocimiento. Sí, no, definitivo. Pero aquí le voy a pedir al maestro que presente el libro, maestro. Que aquí escribió la maestra. Pues sí, ¿Dónde lo pueden, Jero, por favor? Sí, este es el libro que se escribió ahora en conmemoración del Bicentenario y es un esfuerzo que hizo la asociación. Este libro lo pueden conseguir en nuestra página de internet, que es www.palabradeclio.com. Es un libro que es muy buen precio y creo que a todo el mundo le va a interesar. Tiene no los temas clásicos, sino aborda unas historias, le llamamos historias diferentes, que yo estoy seguro que les van a agradar. Y la presentación, Sí. invítalos. ¿Cuándo es la presentación, La maestro? presentación va a ser en la Casa del Libro el Miércoles 18 a las 19 miércoles horas. 18, en la Casa del Libro que está aquí en la Colonia Roma. Puebla ¿Por y qué no me Orizaba. habían dicho en Puebla y Orizaba? Sí. Es de nuestra De la UNAM, universidad, sí. claro. Sí. Sí, estamos ligados con la por No sé todos por lados. qué no nos habían dicho, lo habíamos publicado desde otra vez, esto, No de nos esta... quieren invitar. No nos No, quieren. sí, claro, por eso lo estamos comentando. Sí, ahorita Es estamos, el sí, miércoles sí. 18 a las 19 horas en la Casa Universitaria del Libro. A las Puebla y 19 Orizaba, horas. Colonia Roma. 18 horas, ¿verdad? 18 horas. 18 horas. No, el miércoles 18 a las 19. 18, 19. Ajá, exacto. A las El 7. miércoles ¿Qué 18 tiempo a las dura, 19. maestro? Pues, ¿qué será? Como hora y media más o menos. Más o menos. Sí, va a haber doctores de la universidad hacen algunos comentarios sobre el libro y va a estar interesante. Hay que ver si el miércoles, ver la manera, a ver si lo podemos oscilar. Para ustedes mismos, que se haga para ustedes mismos otro día, ya platicamos, maestro. Y yo vuelvo a insistir, adeudan a la gente, porque esta plática así de amigos, todo lo que hablamos. Imagínense ya hacer más. La sociedad tiene que saber más, no solamente hay que hacer más. Esto es que la gente conozca toda la cultura que hay. Pues adelante, Celso. Licenciada Claudia Rodríguez Pérez, a nombre de la revista Tepantlato, de todos los presentes, de todos los cibernautas, difusión de la cultura jurídica, le otorgan este reconocimiento a usted por su distinguida participación en este programa Tepantlato en vivo, transmitido el día martes a las 21 horas a través de internet con el tema La plástica mexicana en la época de la Revolución. Se le entrega con mucho gusto y un placer el haberla tenido en esta noche aquí y pues la verdad con mucho agrado, maestro. Maestro, ya estamos por salir. ¿Cuál sería, con qué se despediría usted? ¿Algún mensaje para aquellos que quieran estudiar la historia? ¿Qué les diría qué les diría a estas personas? Bueno, pues que la historia es fundamental para cualquier área del desarrollo humano. La historia tiene que ver con medicina, con publicidad, con desarrollo científico, tecnológico. La historia te enriquece porque te hace saber quién eres, te da cimientos, te da bases. Y bueno, pues fue muy poquito el tiempo porque todavía nos faltó hablar del movimiento 30-30, de las misiones culturales, de la importancia de la fotografía, del cine, esto, todo esto. no, pues aquí Estamos empezando. estamos empezando. No, vuelvo a insistir, le deben, yo vuelvo a insistir, le deben más a la gente, maestra. Esto queda ahí y ustedes organícense, este es su espacio, además ustedes ya lo van a tener próximamente, este va a ser el espacio del historiador los días martes. Les acabo, me permite de esta publicidad, maestra, les acabo de dar esto, pero nos podemos anunciar esto por fechas. Esto lo estamos regalando, precisamente es algo que tal vez mucha gente no lo tome en cuenta, pero fíjese, estos son los lunes, es prevención del delito. Martes, pues aquí está el autor, aquí está, y Roma al Bicentenario y Centenario. Miércoles, arte y cultura, con los mejores maestros de la ENAP y pintores vienen aquí. Este es un gran maestro, a ver si lo conoce, a este gran pintor. Jueves, la magistrada jurídicos. Y viernes te invito a leer un libro, que es entrevistamos a niños de 8 años, de secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado, han venido de posgrado. O sea, aquí es invitarlos más. Les deben y yo siento que deben que pagarlo, maestra. Así que está próximamente ustedes es su programa. ¿Ok, maestra? Estamos en eso. Y no nos despedimos, les decimos un hasta luego a ustedes.
recordando que esta es su casa, este es del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM Aragón, es para todos ustedes, y la historia está ahí, y recuerden que tienen ustedes un espacio también en la revista, y tienen esto, maestro, hay que difundir más, hay que difundirlo. Maestro, muchas gracias. No, gracias Y gracias, Sergio. Gracias, maestra. Y ese es el noches. principio, ¿eh? Ustedes, ahora sí, colóquense, hagan su propio calendario y ustedes es su espacio. Pueden estar desde temprano, más horas, lo que ustedes gusten. Aquí está listo para ustedes. ¿Ok? Bueno, bueno, Jero, vamos a despedirnos. Buenas noches. Como siempre le decimos, sea usted feliz. Y recuerden que tenemos mañana en Arte y Cultura, va a estar Felipe Ballesteros. ¿Qué cree? Él es cantante y va a deleitarnos cantando canciones de José José. Aquí que vamos a estar aquí un rato de románticos. Buenas noches y hasta luego.